Muchísimas bendiciones para cada uno de aquellos que puedan estar conectados, en especial mis hermanas amadas en Cristo Jesús, la cual amo en el amor de Cristo Jesús, aún no conociéndolas personalmente, pero sé que son mujeres de fe, mujeres luchadoras. Y bueno, Dios permita que el próximo año estemos juntas a través de este medio, hasta donde Dios lo permita, por supuesto, con sus bendiciones. Cada amistad sincera es una bendición de parte de Dios, por lo cual mi deseo como creyente en Cristo Jesús, salvada por la misericordia de Dios, en mi corazón deseo realmente, con un corazón salvado por la misericordia y por la gracia de Dios, gracia inmerecida hacia esta personita que les está hablando, ruego que el próximo año podamos nuevamente así de esta manera virtual, pero con hermanas en la fe en Cristo Jesús que pusieron su fe y su esperanza en Dios, y por la fe en Jesucristo, usted como yo también hemos sido justificadas delante del Padre Celestial como si nunca hubiésemos pecado. Así que cómo no darle gracias, honra y honor al que vive y reina por los siglos de los siglos. Así que les voy a dejar una lectura bíblica, a modo de meditación, de reflexión, por supuesto en forma personal, usted como recibe la palabra con la bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo, así también la lectura bíblica, y para compartirla con aquellos que no conocen todavía, pero hay posibilidades, porque Dios es un Dios de toda misericordia, es un Dios de compasión. Si no tuviese compasión el Señor, todos estaríamos destinados a un final eterno, en cuanto el lloro y el crujir de dientes, en un lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero gracias a nuestro Dios y Redentor, Jesucristo, el mismo Dios que vino encarnado como hombre para morir en una cruz vergonzosa, morir por usted y morir por mí también, ¿sí? Y resucitar al tercer día, justificándonos por la fe en su nombre y en una resurrección gloriosa, la cual es prometida a todos aquellos que creen en su nombre por la fe en Jesucristo. Quiero dejarles una lectura bíblica muy conocida, por cierto, muy conocida lectura bíblica, en el Santo Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, versículo 25 en adelante. Les repito, como casi siempre digo, no soy maestra de la palabra de Dios, soy simplemente una discípula, la cual sigo aprendiendo día a día la palabra de Dios. Y bueno, se la aprende cuando uno está dispuesta o dispuesto, también a los varones, por supuesto, a cada persona. Está dispuesto en su corazón a aprender. Nunca vamos a aprender si seguimos con la duda de un texto bíblico, un pasaje bíblico, o por qué Jesucristo vino a este mundo, murió por cada uno de los seres pecadores. Nunca vamos a tener una respuesta definitiva si no tenemos el interés, déjeme decirlo así, por aprender. Entonces, aquellos que aprenden la palabra de Dios es porque verdaderamente quieren aprender. Entonces, Dios no es un Dios mezquino,
No es un Dios mezquino, no es un Dios que dice no, yo lo que sé es para mí nada más. No, es un Dios tan bondadoso, tan rico en misericordia que nos dejó su palabra, su misma palabra, para que usted y yo aprendamos de ella. Así que depende del corazón suyo y del mío que querramos aprender de la palabra de Dios con sinceridad. Y cada vez que sepamos algo, menguar, ser más chiquitito, más pequeñitos, para que la gloria de Dios sea engrandecida sobre nosotros. Va entendiendo, va comprendiendo. Así que yo ruego al Señor que su corazón como el mío siempre estemos dispuestas y dispuestos, por supuesto, también me refiero a los varones, a aprender la palabra de Dios. Y algunos dirán, bueno, hermana Viviana, pero yo necesito aprender, sí, quiero aprender la palabra de Dios, me falta memoria, no tengo inteligencia, no soy una persona sabia. Pida sabiduría a Dios, el Señor le va a dar. El Señor no es egoísta, Dios no es egoísta. Pídasela. Y tenemos el bendito Espíritu Santo de Dios, el Paracleto, el que está a la par nuestra, el que nos enseña, nos educa, nos dirige a aprender la palabra de Dios como es. Ella es la verdad absoluta. Como dice el pastor y nos enseña, no es la verdad objetiva, es la verdad absoluta, ¿sí? Y por supuesto, no solo para tenerla acá en la memoria, sino también para aplicarla con un corazón salvado, regenerado, limpiado con la preciosa sangre de Cristo, siendo nuevas personas en Cristo Jesús. Y así vamos a aplicar lo que la palabra de Dios nos va enseñando en cuanto a lo moral, a vivir la vida moral, a vivir la vida santa que Dios así lo quiere y por supuesto lo manda, que seamos santos porque Dios es santo. ¿Va entendiendo? Entonces, déjeme decirle algo con total sencillez, de verdad se los digo, de verdad, no creyéndome mejor que ninguna de ustedes, mis hermanas. Pero lo que le voy a decir es cierto, es verdad. Debemos cada día morir al yo para que Cristo viva cada día en nosotros y podamos manifestar su persona santa, su persona santísima en nosotros, no de la boca para afuera, viviendo una vida cristiana real, verdadera. Aunque te odien, aunque me odien, aunque nos rechacen, bueno, así es la vida cristiana, Más son los que nos van a odiar o a repudiar que los que nos van a amar, ¿va entendiendo? Usted ama más a Cristo y el mundo lo odiará más o la odiará más. Es así la realidad. Y bueno, si hemos dicho un día, sí, Señor, yo te voy a seguir hasta el fin, y bueno, hay que seguirlo al Señor, no hay que hacer promesas a la apresurada, ¿verdad? Hay que estar bien seguras. Y acá dice el texto bíblico, o mejor dicho, perdón, el pasaje bíblico, Jesús el pan de vida como título, le reitero, en el Santo Evangelio de San Juan, en el capítulo 6. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, o sea, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto les digo que me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis, o sea, se han llenado de comida.
trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, que creáis en el que Dios ha enviado, Cristo Jesús. Hay muchas gentes, por cierto, y sin intención de ofender a nadie, hay mucha gente sensible, más en esta pandemia, ¿verdad? Y que pueden estar más sensibles todavía. Entonces no pretendo causar daño en sus emociones de ninguna manera, pero sí que usted reflexione en esta palabra. Hay muchos católicos, romanos, que dicen creer en Cristo Jesús. Y ellos, bueno, se basan en creer hasta defender a la Santa Madre de Jesús, María. Pero si dicen creer y confiar en María, deben creer ante todo en su Hijo Cristo Jesús. Es así, si no se van a contradecir y se contradicen. Entonces, no hay justificación para ninguno de aquellos que dicen creer en María, la Madre de Jesús, y dejar a Jesús en un segundo lugar. No hay justificación, no hay ninguna justificación. En el día en que cuando el Señor regrese, el Señor ya va a apartar a los suyos, a los justos de los injustos. Entonces aquí le estaban probando al Señor Jesús, le estaban probando con preguntas. Entonces el Señor les responde cuando le dijeron ellos, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, las buenas obras de Dios. Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y bueno, yo le voy a hacer otra pregunta a usted, tal vez probándolo. Entonces, ¿qué obra buena usted puede hacer para complacer al Padre Celestial? Para decirle, Padre Celestial, bueno, yo te ofrezco o te muestro, te presento o te doy esta buena obra que seguramente vas a estar complacido con lo que te den. Si no es creer por la fe en Cristo Jesús, ninguna buena obra, por más que sea la obra más sobresaliente de todos los seres humanos en esta tierra, no va a alcanzar. La buena obra que Dios quiere de usted y de mí es que creamos en el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. Y es la misma palabra del Señor Jesús, no es la palabra de la hermanita Viviana. Yo solo digo lo que el Señor Jesús dice en su palabra. Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que ha enviado Dios, Jesucristo. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Todavía pedían señal, ¿se da cuenta? No tenían ni la más mínima noción de lo que Jesús les estaba diciendo. Todavía tenían el entendimiento cerrado. Y por qué no, ignorantes, ciegos espirituales, tenían todavía las tinieblas de la ignorancia en cuanto a quién
era Jesús. En ese tiempo cuando el Señor muestra su palabra. En San Juan, Santo Evangelio de San Juan, en el capítulo 29. Respondiendo Jesús, le voy a volver a repetir, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? De cierto les digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y si está escuchando alguna persona que es católica romana, y por qué no así decirlo, evangélico, pero que todavía, y le vuelvo a repetir lo que dije al principio, se lo digo con el amor de Cristo, sin querer lastimar a nadie, a ninguno. Pero hay creyentes todavía o evangélicos que siguen a Cristo, pero para ir a la iglesia nada más y juntarse con la iglesia. La iglesia somos nosotros. Pero solamente para eso, para cantar, para alabar a Dios, para levantar la ofrenda, para dar los diezmos, para cantar coritos, para adorarle, pero nada más. Al volver a casa siguen siendo los mismos, las mismas personas que fueron en el pasado, no sé, algunos siguen con la práctica de la mentira o no sé, malos pensamientos equivocados en cuanto a su prójimo. Bueno, tantas cosas, ¿no?, que podemos enumerar. Estaríamos toda la noche. El ser humano es una persona que no, como seres humanos, déjeme decirle algo, ¿no? En mi pensamiento, nunca vamos a llegar a entendernos ni nosotros mismos. Y algunos quieren ya conocerlo a Dios, si todavía no llegamos a ponernos de acuerdo en nosotros mismos. Y conocerlo a Cristo Jesús, hermanas amadas en el Señor, es comenzar a conocernos a nosotros mismos, en saber que lo que hay en nuestro corazón y confesarlo a Dios, Señor, la verdad, o lo que todavía tengo en mi mente, pensamientos malos. A veces viene esa lucha, verdad, espiritual entre la carne y el Espíritu Santo, que no se van a llevar de acuerdo nunca. Entonces, Señor, me doy cuenta que en mí todavía está el pecado, en esa lucha. Estoy en una lucha en contra del pecado, en contra de la carne y de lo que Dios me dice por su Santo Espíritu. Quiero hacer lo bueno y resulta que salgo haciendo lo malo. Quiero vivir en santidad y estoy en esta lucha que no puedo. No sé si a usted le habrá pasado. Hay muchos hermanos y hermanas que se puede estar y renunciemos totalmente a la hipocresía. Seamos sinceros y sinceras delante del Señor Dios Todopoderoso. Sigo con la lectura. Dice el verso 33 de San Juan capítulo 6, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo, dice Jesús, y da vida al aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron entonces, Señor, danos siempre ese pan. Claro, como diciendo para que no tengamos más hambre. Estaban hablando en lo físico, ¿verdad? En llenar sus estómagos. Pero Jesús se está refiriendo a Él mismo, como el pan vivo que descendió del cielo. Vamos a continuar, porque el pan de Dios
Es aquel que descendió del cielo, dice Jesús, y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Oh Señor Dios Todopoderoso. Discierne la palabra de Cristo, la discierne. Hay muchos que pueden decir la verdad, tengo hambre de Dios, pero resulta que terminan comiendo otro alimento que no es el espiritual. Comprende, va entendiendo. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Si nosotros, hermanos queridos, con esta palabra voy a dar una breve reflexión. Si muchas veces de nosotros o nosotras, hablando de las mujeres, al menos yo, en mi caso, no voy a hablar por otras, pero me he sentido desilusionada, decepcionada, porque a la gente se les habla, se les enseña, se les dice, y más a los hijos se les aconseja, pero ni aún creyendo aceptan la verdad de Dios, creyendo en qué, mirando un milagro o diciendo creo en el Señor Jesucristo, pero ni aún así, porque muchos lo dicen de la boca para afuera. Va comprendiendo. Y acá Jesús dice, si a nosotros mismos nos llena de tristeza que la gente le damos la palabra de Dios, el anuncio del Santo Evangelio, siguen cerrados sus mentes, sus conciencias cauterizadas, sus pensamientos lejos de Dios, y tal vez dicen que escuchan la palabra, pero sus pensamientos están en otra cosa, Y acá el Señor, nosotros nos podemos imaginar el Señor, cómo se sentía el Señor, si nosotros nos sentimos muchas veces decepcionados por gente que dice creer en Jesús, pero muchos le dieron la espalda y le siguen dando la espalda, se volvieron de la fe de Cristo, apostataron la fe de Cristo, siguiendo a hombres y a mujeres con enseñanzas totalmente antibíblicas. ¿Se imagina cómo podría haberse sentido el Señor Jesús? Yo me imagino con esta imaginación santa, como casi siempre lo digo. Jesús les dijo, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Estaba ante ellos el mismo Hijo de Dios, el Salvador del mundo, pero no le creyeron. ¿Qué querían? Señales, milagros, ver milagros, que Cristo los asombrara con milagros, que les diera más de comer en lo físico, que fuesen sanados si estaban enfermos. Eso solamente querían, por eso lo seguían. La mayoría de las multitudes por eso lo siguieron. Jesús dice, todo lo que el Padre me da, escuche bien esta palabra de Jesús, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Ahora, por favor, en el nombre de Jesús, vamos a discernir la palabra de Jesús. Les repito, yo no soy maestra de la palabra, o sea, no le puedo dar una enseñanza profunda,
exhaustiva en cuanto a lo que dijo acá el Señor, pero puedo discernir, gracias al Espíritu Santo de Dios y en el temor de Dios, que cuando Jesús dice, todo lo que el Padre me da, todo lo que el Padre, o sea, Dios, le dio o le da presente al Señor Jesús, y va al Señor Jesús por la fe en su nombre, al que a mí viene, no le echo fuera, no le echo fuera. El Señor no desprecia un alma que es traída por la misma bondad y misericordia y gracia de Dios y la presenta en su Hijo Jesucristo. ¿Va entendiendo? Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, o sea, el mismo Dios, soberano y creador. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Gloria al Señor, gloria al Señor. Vemos estos principios. ¿A quién Jesús no echa? A los que van a Él. Pero antes el Padre los elige y les presenta ante el Hijo, o al mismo Hijo, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, el ungido, el enviado, el ungido de Jehová. ¿Comprende este principio? Disciérnela. Y a ir a Jesús, no sé por qué se emocionó esa persona escuchando la palabra de Dios o porque fue testigo de un milagro, pero a la semana, al mes o al año se aparta de Dios, se aparta de su santo evangelio. Entonces es un hijo o puede convertirse en un hijo o una hija pródigo, ¿verdad? En que el Papá Celestial le alcanza en su misericordia y lo vuelve a traer a su presencia. Y Jesús no le echa fuera. Diciembre celestial, así lo quiso y así lo quiere. Todo lo que va a Jesús, Jesús no le echa fuera. Toda persona que va a Jesús, Jesús no le echa fuera. Porque el Padre que está en los cielos le dio a conocer al Hijo de Dios. Comprende, entiende. Gloria a Dios. Ruego al Señor que así sea. Enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, porque ninguno ha visto a Dios personalmente, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, dice Jesús, tiene vida eterna. No es en María, no es en los santos apóstoles, San Pedro, San Pablo, San Juan, no es en los profetas, no es ni en ningún santito de que lo crearon por una mente humana, inventando un santito con nombres por allí, no, es por Cristo Jesús. La salvación es Cristo Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres por quien podamos ser
salvos. Amén. Gloria a Dios. De cierto les digo, dice Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, o sea, estaban, aparte de murmurar, estaban discutiendo entre ellos, ¿qué dice este hombre? Que es hijo de un carpintero, que es hijo de María. ¿Qué está diciendo? El que tiene hermanos, que es el pan que descendió del cielo, que lo tenemos que comer a él. ¿Qué está diciendo? Claro, no entendían nada. Dice Jesús, de cierto les digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros o en ustedes. Qué palabras bendita la del Señor Jesús. Me imagino, y déjeme imaginarme con esta imaginación santa, por favor, que aquellos hombres habrán dicho, lo que está diciendo Jesús es locura. ¿Qué quiere? ¿Qué pretende? ¿Que lo partamos por la mitad como un cordero, que lo pongamos al fuego y luego de cocinado lo comamos? ¿Qué está diciendo? Claro, no entendían nada. Como mucha gente hoy en día no entiende. Dicen muchos cuando llegan las Pascuas, usted ve, dicen sí porque... En la misma iglesia, déjeme decirlo, déjeme con el amor de Cristo, les reitero, pero cuando se dice comamos el cuerpo de Cristo, comemos un pedazo de pan. Algunos he visto hasta se sacaron el chicle de la boca, se pusieron el pan en la cena del Señor, en la mesa del Señor, compartiendo con la iglesia la Santa Cena. Algunos están... y bueno, pensando en he dejado en mi casa tal cosa, cuando salga de acá tengo que hacer la otra, en cualquier cosa, menos en el cuerpo de Cristo. Discierne la palabra, ¿sí? Yo espero que sí, en el nombre y por los méritos de Jesús. ¿Cómo puede darnos de comer su carne? ¿Cómo puede decir tanta arrogancia de los judíos religiosos, ¿no? ¿Qué pretende? ¿Qué dice? ¿Qué locura está diciendo este hombre? Que comamos su carne. ¿Qué es esto? No entendía. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No tenéis vida en vosotros. Es muy serio lo que se está compartiendo en esta noche. Serio y a la vez una bendición, porque Dios da oportunidad. No es como nosotros, no se crea que es como nosotros. Nosotros aprendemos de Jesús, de su compasión, y por Él y por el Espíritu Santo podemos perdonar, podemos ser compasivos, podemos ser generosos, solidarios, podemos hospedar a los hermanos en casa, darle de comer al hambriento, de beber al sediento, pero no somos Dios, no somos Dios. Come de este pan, hablando de Él mismo, de Jesús, vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? O sea, ¿quién la puede soportar? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, no solo los judíos religiosos ortodoxos murmuraban y criticaban y juzgaban a Jesús, sino también lo hicieron sus propios seguidores, sus propios discípulos. Pues ahí cuando Jesús los escucha murmurar, les dijo
los que les estoy diciendo les ofende, la verdad les ofende lo que les estoy diciendo. Así hay muchos hoy en día. La palabra de Dios para muchos, no para pocos, para muchos, son todavía piedra de tropiezo. Para algunos, no para muchos, sino para algunos que conocieron la palabra de Dios, se extraviaron de la verdad siguiendo otro evangelio que no es el evangelio de Cristo Jesús. No es que haya otro, pero siguieron inventos de hombres y mujeres que al ser ellos mismos engañados, engañaron también a los demás. Y Cristo puede decir hoy en día, ¿esto les ofende? ¿Porque les digo la verdad les ofende? ¿Se da cuenta usted? Se va dando cuenta. La gente va detrás de la mentira, no de la verdad. Porque la verdad de Cristo les ofende. Les ofende. Son tan susceptibles a la verdad que cualquier cosita, no, ya Dios no me quiere, Dios me olvidó, no, esto de seguir el evangelio es muy duro, muy pesado. ¿Quién lo puede soportar? Jesús. No solo, repito, le criticaban, ofendían, le juzgaban los judíos religiosos, sino también sus discípulos. Así es, sus propios discípulos, sus propios seguidores. Sabiendo Jesús en sí mismo, porque él discernía las intenciones de los corazones de sus seguidores, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, que tenían que comer su cuerpo y tenían que beber su sangre, Jesús les dijo, esto les ofende, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Hasta el día de la fecha. Hasta el día de la fecha. Y es lamentable, ¿no? Realmente, Dios tiene piedad y misericordia, claro que sí, claro que sí. Dios salva, transforma las vidas, las hace nuevas criaturas, las vivifica, les da vida nueva, las llena del poder del Espíritu Santo, pero es la obra de Dios. Es la obra de Dios. Así que si usted entiende y comprende estos principios bíblicos, principios mismos de la palabra de Dios, tiene que agradecerle todos los días a Dios. Yo le tengo que agradecer todos los días a Dios por su verdad. Porque ay de mí si rechazo la verdad de Dios, siguiendo otro evangelio. No creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Uno le iba a entregar en manos de los enemigos, pero había varios, montones, que no creían en Jesús, que decían creerle a Jesús, pero en realidad no le creyeron. No le creyeron.
Las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Es espíritu y es vida, mejor dicho, la palabra del Señor Jesús. Pero muchos no le creen. Acá dice bien clarito la santa palabra de Dios. Hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Desde el principio, Dios, el mismo Dios encarnado en hombre, Jesucristo hombre, sabía desde el principio quiénes les iban a negar y a dejar de creer en Él y quién uno le iba a entregar en mano de los enemigos. Venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Va entendiendo, va comprendiendo, discierne la palabra. Si el Padre Celestial no da al Hijo, a su amado Hijo, a los que son salvos, es imposible ir a Jesús. Muchos pueden decir, yo voy a Jesús. ¿Cómo? ¿Y porque creo? ¿Cómo? Y bueno, porque lo amo. ¿Y cómo más? Y porque lo sueño todas las noches a Jesús. Y porque me da de comer. Y porque me viste. Y porque soy su amada. Soy, no sé, mimada por Él. Por eso nada más. Es porque Dios te presentó al Hijo Jesucristo. Gloria a Dios, vas entendiendo. Dice Jesús, por esto he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás. Se volvieron atrás. En una palabra, no le siguieron a Jesús. En un momento entusiasmados, sí, vamos a seguirle a Jesús hasta la muerte, vamos a sacrificarnos por Jesús, oh Jesús, divino Señor, oh Maestro precioso, oh precioso Salvador, te seguimos, pero a la hora de la verdad, no dice que pocos se volvieron atrás, dice muchos se volvieron atrás. O sea, no le siguieron. Le dejaron de seguir al Señor Jesús. Ya no andaban con Jesús. Ya no andaban con Jesús. Ya no andaban con el precioso Señor Salvador, Maestro de los Maestros, el Dios de los milagros, el Dios Todopoderoso, Emmanuel, Dios con nosotros. Ya no andaban con Jesús. Ya no eran íntimos amigos de Jesús. Lo dejaron, lo abandonaron. Y uno le traicionó. Los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Dijo entonces Jesús a los 12, estaban todavía los 12, ¿quieren acaso irse también ustedes? En una palabra, ¿ustedes también me quieren abandonar? ¿Me quieren dejar? Le dijo a los 12, no a los 11. Les dijo a los 12, entre ellos estaba Judas Iscariote, el que le iba a entregar.
Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién vamos a ir? Si tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Amén. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a ustedes los 12? ¿Y uno de ustedes es el diablo? Refiriéndose a Judas Iscariote, que estaba dentro del corazón. Satanás estaba dentro del corazón de Judas. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Hasta acá la lectura bíblica. Agradeciendo al Señor Dios, ante todo agradeciéndole a Él por su santa y bendita palabra. En esta noche de confesión a Dios, en el nombre de Jesús, noche de reflexión y de confesión a Dios de nuestros pecados, de ser transparentes delante de Dios, de dejar de ser hipócritas. Y si usted es una persona católica romana, católica apostólica romana, en el nombre y por los méritos de Jesucristo, el Señor la libere de esa religiosidad que la ata a la misma muerte. Y no solo eso, si usted no se arrepiente de sus pecados y confiesa que solo en Cristo hay salvación y vida eterna, le espera un fin terrible, 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 un infierno que es real, la muerte segunda con un lago de fuego que le espera y una condenación eterna. Así que está a tiempo. Dios es tan misericordioso, Dios es tan misericordioso y compasivo, que al que Él elige y lo lleva al Hijo, para que crea por la fe en el Hijo, en el unigénito Hijo de Dios, el Cordero de Dios sacrificado en una cruz, el bendito, perfecto Cordero sin mancha, Jesucristo, Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero he aquí, no todo el mundo cree, por lo tanto, no todos van a ser salvos. Así que roguemos al Señor Jesucristo que en esta hora las almas que puedan haber escuchado la misma palabra de Jesús no la desprecie, sino que la reciba en su corazón y sea el mismo Dios quien abra su corazón para recibir en la gracia de Dios, gracia inmerecida, favor de Dios que no merecemos en la salvación de Cristo Jesús. Hoy sea una noche de confesión y de salvación para las almas que todavía siguen arraigadas en sus religiones paganas, místicas y muertas, que no les va a salvar. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo de Dios. Y seguimos orando para que almas sean salvadas, rescatadas del mismo poder del pecado y del mismo diablo, y sean almas salvas
por la fe puesta en Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios inmolado, el que derramó su preciosa sangre para limpiarnos de todo y cada uno de nuestros pecados. Y también he aquí orar por todos aquellos hermanos y hermanas en la fe que se encuentran en diversas pruebas y luchas, tanto físicas, mentales como espirituales. Dios es nuestro defensor, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Sea Él rescatando las vidas de mis hermanos y hermanas en la fe, del poder de la misma muerte, y Dios les restablezca, les restaure la salud, y con fe cada uno pueda decir en esta noche: he de ver tu gloria, Señor. He de ver tu gloria, Señor, en mí, en mi casa, en mi familia, en mis seres amados. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Bendiciones de lo alto para tu familia, para mi familia, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Hasta siempre, si así Dios me lo permite.